Muy buenas y bienvenidos a Hecho Reviews y a esta nueva entrega de Preguntar o de Pregunta R, como quieras llamarlo. Y la verdad es que hace tiempo desde que publiqué la última entrega de esta serie y sinceramente ha sido porque las cosas pues han sido una locura estos últimos meses. Se han ido acumulando muchas cosas para probar, para reseñar, aparte de mi trabajo normal, que también estamos muy liados con proyectos en estos momentos. Estamos tan liados que este año me he quedado sin poder ir a High-End Munich debido a que me encontraba en un proyecto en Sicilia. Pero bueno, no es una queja. Obviamente es bueno tener trabajo de más que de menos y el trabajo que paga las facturas, pues por desgracia siempre va a tomar preferencia y restar tiempo de las cosas más divertidas. De todas formas, en el vídeo de hoy lo que quiero es contestar a una pregunta que se hizo en el vídeo anterior, que ya sabéis, o bueno, si no lo sabéis os informo. Estos vídeos se basan en responder preguntas que hacéis vosotros. Si tenéis alguna pregunta que queréis que se tenga en cuenta para vídeos futuros, pues simplemente lo tenéis que dejar en los comentarios de este vídeo, que luego se leerán y se tendrán en cuenta y si se puede, pues se responderá en futuros vídeos. Bueno, pues la pregunta a la que voy a responder hoy la hizo Renato Franco 1740. Bueno, la verdad es que eran dos preguntas que concretamente decían: esta nueva sección me parece muy buena, Hacho. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de audífonos brindan más detalle, los IEMs o los over-ear? Y también, ¿qué tanto influye un DAC en la calidad de sonido? He escuchado opiniones que apuntan que un DAC de 70 o 80 dólares brinda una calidad de sonido similar a uno de 200 o 300. Bueno, en respuesta a tu primera pregunta, tanto los IEMs como los over-ears son capaces de presentar muchísimo detalle, obviamente dependiendo del modelo. Pero por lo general diría que en relación precio-detalle se pueden encontrar IEMs bastante más detallados a precios más económicos que over-ears. Pero bueno, la segunda pregunta es sobre la que quiero, o sea, la que se hace sobre cuánto influye DAC un DAC en la calidad de sonido, pues es la que quiero responder hoy, pero incluso metiéndonos un poquito más profundo y hablando de cuánto influye en la calidad de sonido cada componente de la cadena. O sea, vamos a pensar en una cadena sencilla, sin cosas extras por el camino, pero con lo básico que se necesita para poder escuchar música. En primer lugar, lo que tenemos es la música. A esto lo vamos a llamar archivo. Esto puede ser el archivo que tengas en el ordenador, en el móvil, en un CD, en el servidor ajeno, pero que estamos hablando de archivos digitales, que si no fueran digitales, pues no necesitaríamos un DAC. Luego tenemos el reproductor. Para mantener todo esto lo más sencillo posible, vamos a referirnos al reproductor como una parte de software, o sea, lo que lee el archivo y lo manda de modo digital al DAC, ya sea por USB, óptico, coaxial, lo que sea, pero en formato digital. Esto también podría ser pues, un reproductor de CDs o incluso un DAB, pero estamos hablando de la parte que aún es digital. O sea, simplemente lee el archivo y lo convierte en una señal digital al DAC. Luego tenemos un cable que va desde el reproductor hasta el DAC, y aunque acabo de decir que esto puede ser cualquier cosa digital, o sea, óptico, coaxial, I2S, etcétera, pero a efectos de seguir a lo sencillo, vamos a suponer en este caso que es un cable USB. Luego tenemos el DAC, que eso ya lo vamos a hablar en otro vídeo anterior. Os dejo un enlace aquí en la pantalla por si queréis ver ese vídeo. Luego tenemos un cable que lleva la señal analógica desde el DAC hasta el amplificador. Luego tenemos amplificador, que es el aparato encargado de aumentar la señal para los auriculares, en términos muy básicos, pero esa es su función. Luego tenemos el cable de los auriculares, pues, que son lo que se conectan los auriculares al amplificador. Y por último tenemos los auriculares en sí. Obviamente hay mil maneras de combinar algunas de estas cosas, no sé, con híbridos, con todo en uno, con reproductores que tengan DACs integrados, etcétera. Pero para este ejercicio vamos a ir a lo sencillo y suponer que tenemos todas estas cosas por separado en una cadena. Y también no vamos a olvidar de extras como ecualización, etcétera, etcétera. Ahora, si ponemos todo esto en un gráfico y asignamos un porcentaje a cada elemento, sería algo como lo que estáis viendo en pantalla. Olvidaros de los números exactos como el 53,9% para el archivo, esto es solo una representación aproximada. Es más, he mostrado los cables USB y conexión entre DAC y amplificador con un 0,1%. Y esto es solo para que me aparecieran en el gráfico, realmente estarían más cerca de un 0. Bueno, pues sé que habrá personas viendo esto ahora mismo que se están echando la mano a la cabeza, gritándole a la pantalla lo equivocado que estoy, y puede que tengan razón, pero bueno, dejadme que me explique primero. En este gráfico estamos
teniendo en cuenta que todos los elementos hagan un trabajo dentro de las especificaciones establecidas. O sea, que el cable de auriculares tenga una impedancia lo más cerca de cero posible, lo mismo con el cable de conexión entre DAC y amplificador, también el cable USB que cumpla estrictamente con las especificaciones USB, etcétera. Claro está que también estamos pensando en que todo funciona bien. Algo que funciona mal puede hacerse con casi todo el pastel. Como por ejemplo, si un cable de auriculares funciona mal, pues mira, en pantalla tenéis el resultado. Ya tenemos algo que funciona mal y es responsable del 99,9% del sonido. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un cable USB roto. Estáis viendo en pantalla, que realmente sería más de un 99,9%, sería el 100% si no funciona. Pero bueno, volvamos al gráfico en general y estamos, como he dicho, pensando que todo funciona como debe. Bueno, pues vamos a empezar por la parte más grande y os voy explicando un poco sobre el porqué de estas asignaciones a cada cosa. Lo primero, como hemos dicho, es el archivo, o sea, la música. Y no se puede mejorar lo que ya está grabado, al menos sin ecualización. Y ya hemos dicho que no estamos contemplando ecualización en este sistema. Mm, lo que entra es lo que hay. Y si la grabación es mala, mira, ya estáis viendo en pantalla, si la grabación es mala, la reproducción no va a ser mejor que lo que entra. Siempre se dice que se busca una reproducción lo más fiel a la original posible, pero ese es un tema para otro día. Ahí no me voy a meter ahora mismo, eso es otra explicación. Pero claro, bueno, si la original no es buena, pues tampoco podemos hacer mucho. Incluso la ecualización tiene sus límites. Nunca va a resolver algo que esté distorsionado, etcétera. No se puede arreglar. Bueno, pues volviendo al gráfico original. El archivo es la pieza más grande del puzzle. Más de la mitad del pastel se lo asigna a la grabación y a la música en sí. Y a simple vista, ya estáis viendo que los auriculares son otro trozo enorme. Casi, aunque no del todo, pero casi igual de grande que el archivo. Los que habéis probado varios auriculares, ya sean IEMs o auriculares tipo diadema o lo que sea, os habréis dado cuenta de la gran diferencia que puede haber entre ellos. Tienen graves elevados, otros agudos elevados, otros son más detallados, otros menos, etcétera, etcétera. Y es que cambiar los auriculares puede crear una gran diferencia en la presentación de la música. Son como tener una ecualización, bueno, y más cosas, pero ya incorporadas en los altavoces que tenéis en las orejas. De nuevo, no van a arreglar una mala grabación, pero sí que pueden aportar calidez a una grabación más fría o viceversa. Entonces, los auriculares son la pieza clave del sistema y, sinceramente, en muchos casos tenemos más control sobre los auriculares que sobre la música en sí. Podemos cambiar los auriculares para encontrar algo que nos guste más, pero si el artista grabó una canción mal, pues, no sé, por ejemplo, demasiado comprimido, pues eso no lo podemos arreglar por muchas versiones de la canción que tengamos, al no ser que tengamos la suerte de que alguien saque una remasterización mejor. Pues bueno, pues entre el archivo y la música, o sea, el archivo es la música, entre el archivo y los auriculares ya tenemos comido más del 90% del pastel. Es más, si hacemos las matemáticas exactas con el gráfico que tenéis en pantalla, realmente salen 91,9. Pero como he dicho, estos son aproximaciones generalizadas. No tomen los números demasiado en serio. Entonces, eso nos deja menos del 10% del pastel para todos los demás. Y después de los archivos y los auriculares, lo siguiente en cuanto a tamaño, o más bien importancia, sería el amplificador, que ocupa un 5%, o mejor dicho, más de la mitad del trozo restante. Y la razón por lo que digo esto es porque diferentes amplificadores con diferentes clasificaciones sí que pueden aportar un cambio notable. Aunque la verdad es que un amplificador debe amplificar la señal, pues y punto, también aporta su granito de arena al sonido final dependiendo de la tecnología utilizada para dicha amplificación. Por ejemplo, el sonido de un amplificador a válvulas pues puede ser muy diferente al sonido de un amplificador de estado sólido, o no, también puede ser muy parecidos. Un amplificador de clase A puede ser notablemente diferente a uno de clase D, etcétera. Y con esto no me estoy refiriendo a amplificadores que hacen mal su trabajo. No me refiero a un amplificador que tenga una alta impedancia de salida, que eso sí puede influir mucho en las claves de la reproducción, dependiendo con qué auriculares le emparejamos. Por ejemplo, si hay un amplificador con una impedancia de salida de 10 ohmios, lo emparejamos con unos auriculares con una impedancia de 16 ohmios, pues tendrá un efecto notable sobre el sonido de esos auriculares, para bien o para mal, que hay gente que le gusta, pero para bien o para mal tendrá pues un impacto notable.
Pero si ese mismo amplificador lo emparejamos con unos auriculares de 300 ohmios, pues ese efecto pues ya no entra en juego. Así que digamos que todos los amplificadores imaginarios que tengamos delante son de baja impedancia en sus salidas y que no tienen nada roto ni nada raro en su implementación, pues aún así se van a notar diferencia entre ellos con los mismos auriculares. Las diferencias son mucho menores de lo que los reviewers, incluyendo a mí mismo, pero nosotros hacemos entender ciertas diferencias, las diferencias reales son mucho menores de lo que nosotros haríamos entender. Muchas veces se exagera para hacer entender nuestro punto de vista, pero aunque sean menores de lo que muchas veces los reviews hacen entender, sí que existen. Claro está, si un amplificador tiene algo mal en su implementación, pues puede tener un efecto mucho mayor sobre el sonido final, como estáis viendo ahora en pantalla. Pero aquí no me estoy refiriendo a amplificadores con nada extraño en su implementación a propósito o no, ni tampoco con fallos de funcionamiento, que ambos casos podrían dar como resultado lo que estáis viendo. Yo aquí me estoy refiriendo a amplificadores que están bien diseñados, bien construidos y que cumplen con lo que se espera del amplificador. O sea, volviendo al gráfico general, que tiene diferencias notables, pero no exageradas. Bueno, pues ahora llegamos a lo que preguntaba Renato Franco, el DAC, que como veis en pantalla, su trocito de tarta es más bien pequeña, asignándole o le ha asignado solamente un 2% al sonido global. ¿Y por qué le asigno tan poco? Bueno, pues la función de un DAC es coger la información digital entre esos famosos unos y ceros para simplificar y convertirlo en una señal eléctrica que pueda amplificar el amplificador. Realmente debería convertirlo de la manera más exacta posible, que es algo que un DAC bien diseñado hará. Entonces, dicho esto, todos los DACs son iguales y en el gráfico debería tener un 0%. Pues no exactamente. Hay diferentes maneras de convertir esa señal de digital a analógico, utilizando diferentes chips, diferentes implementaciones, etcétera. Lo más común son los Delta Sigma, que lo hacen de una manera muy diferente a lo que lo hace un R2R, por ejemplo. Y tampoco todos los Delta Sigma son iguales. Hay diferentes chips que se utilizan, pero aún más importante, diferentes maneras de implementar esos chips que resultan en ligeros cambios en el resultado. Y cuando digo ligeros, realmente son ligeros, pero serán más notables dependiendo de los otros trozos más grandes del pastel que hemos visto ahora. Si el archivo es de muy buena calidad, los auriculares son muy resolutivos, el amplificador es muy revelador, pues entonces los cambios en el DAC se notarán bastante más que en una cadena que no disponga de alguna de esas cosas que acabo de mencionar o que no sea de la calidad que acabo de mencionar. Y con alta calidad no me refiero a caro, ¿eh? No siempre lo caro es bueno ni lo bueno es caro, pero sí que me refiero a productos que son muy buenos a la hora de resolver su función. Nuevamente, los reviewers somos culpables de explicar diferencias entre DACs que pueden parecer enormes, pero realmente no lo son tanto. También solemos tener a disposición diferentes sistemas en los que probar DACs en busca de esas diferencias. Y lo que nos puede resaltar como un cambio bastante notable en un sistema, pues quizás no lo sea tanto para otra persona en otro sistema. Y entonces, después de todo esto, solo nos quedan los cables. El cable de USB, el de interconexión analógico y el de auriculares. Como veis, he asignado un 0,1 tanto al cable USB como de interconexión. Y realmente solo le he asignado esto para que aparezcan en el gráfico. Realmente deberían de estar en un 0 a secas. Antes de que los amantes de los cables empiecen a gritar, solo voy a repetir lo que he dicho muchas veces. Si el cable es bueno, los conectores son buenos, la construcción es buena y cumple todas las especificaciones, no debería haber ninguna diferencia entre un cable y otro en este sentido. Si hay diferencias notables, que a veces las hay, es porque un cable está haciendo algo diferente. En el caso de USB, esto suele ser no cumplir con las especificaciones de transmisión por USB. Y en el caso de los analógicos, pues suele ser por utilizar un cable de más alta impedancia, etcétera. O en ambos casos también puede ser por un cable demasiado largo. Yo no discuto que a veces esto de desviarse de la especificación pueda resultar agradable para algunos, pero me vuelvo a repetir, si todo está como debe estar en el cable, no debe de haber diferencia.
pero veréis que al cable de auriculares he puesto un 0,3%, o sea, más que en el caso de los otros dos cables. Y esto es un poco engañoso porque, de nuevo, si se cumplen todas las cosas que he dicho para los otros dos cables, no debería haber ninguna diferencia tampoco. Sin embargo, con los cables de auriculares no hay una especificación exacta, aunque lo ideal sería que tuvieran una impedancia de casi 0 ohmios, algo que no existe, pero lo más cerca posible. Sí que hay muchos cables que se acercan a cero, entre los cuales no se debería apreciar ninguna diferencia, pero también hay muchos cables ahí fuera que no son tan bajos en su impedancia y sumados a la impedancia de salida de los amplificadores sí que pueden tener influencia sobre el sonido. De nuevo, en un mundo perfecto donde la salida del amplificador sea de muy baja impedancia, el cable de los auriculares sea lo más cerca de 0 ohmios posible, con buenos conectores y bien construido, su efecto sobre el sonido también debería de ser un 0%. Pero visto que hay miles de cables de ahí fuera que se hace como cada uno quiere, pues voy a decir que un cable de auriculares, pues bueno, puede influir en un 0,3% sobre el sonido. Y ya podéis empezar a insultarme en los comentarios por esto si queréis. Pero bueno, antes de acabar, voy a comentar dos últimas cosas que no aparecen en el gráfico. Y lo primero sería la sinergia. La sinergia también sería un número minúsculo. Es más, yo no le asignaría ni siquiera un número. Es más bien, digamos, el frosting encima del pastel. La sinergia es cuando ciertos elementos simplemente encajan bien juntos, dando como un pulido final al sistema, resultando en algo que es superior a la suma de sus piezas individuales. Puede ser que algo como cierto DAC R2R encaje con un amplificador de clase A de cierto modo y simplemente cree una sensación de que todo está perfecto. Y esto no es siempre el resultado de emparejar dos cosas de cierto nivel. Quizás tengamos un amplificador que no nos termina de convencer y de repente lo conectamos a unos auriculares que tampoco son nuestros favoritos y de repente, ¡boom!, un sonido que nos parece genial. Y yo soy defensor de la sinergia, pero no la sabría cuantificar. Solo es una cosa que puedo disfrutar cuando aparece. No sabría ponerle un valor. Y por último, antes de acabar, algo que puede coger el trozo de pastel del tamaño que le dé la gana es la mente. Nuestro cerebro es el último responsable de convertir toda esta cadena en algo que nos guste o no. También es capaz de presentarnos con claras diferencias que no existen. Podemos tener dos sistemas exactamente iguales y que nuestro cerebro nos convenza de que uno es más de nuestro agrado que el otro. Puede convencernos de que dos cables exactamente iguales pero de diferentes colores, pues resulten más graves cuando, por ejemplo, una medición nos demuestra lo contrario. Y no hay nada malo en eso. Los que enfocan el mundo audiófilo de una manera más científica, más enfocada en mediciones, pues siempre nos dice que tenemos que realizar escuchas a ciegas para poder saber si notamos diferencias entre una cosa o no. Y puedo entender que sería la manera de afrontar esto con más rigor científico, pero en mi opinión, la música y por lo tanto su reproducción trata de disfrutar. Si nosotros estamos convencidos de que un cable hecho de pelo de unicornio hace que todo suene mejor, ¿qué más da si la ciencia nos demuestra que no es así? Yo quiero disfrutar de la música y si hay algo que me ayuda a disfrutar, pues bienvenido sea. Mi opinión, siempre ahí con cautela, no lanzar dinero a ese gran agujero negro donde se encuentran muchas personas que nos venderán piedras de la Rambla para mejorar los detalles del ukelele, pero tampoco tenemos que explicar a los demás cuando algo nos guste, ni tampoco enfadarnos porque a otra persona le guste algo que sepamos que no hace nada. Al fin y al cabo, mientras que no me impida disfrutar, que cada uno sea feliz con lo que dé la gana. Que todos sean libres y que la libertad acabe donde empieza la libertad del siguiente. Y eso es para la vida en general. Bueno, visto que me estoy poniendo sentimental, vamos a ir acabando. Espero que este vídeo haya servido de algo, aunque solo sea para que entendáis el modo al que yo afronto la música y quizás hasta cierto punto entender de dónde viene mi manera de hacer las reviews. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta para un vídeo futuro de preguntar, dejadlo en los comentarios. Gracias a todo por vuestro tiempo y por todo el apoyo que mostráis al canal, que no hace mucho, no dije nada, pero no hace mucho pasamos 4.000 suscriptores, cosa
que es de agradecer y es una alegría. Sobre todo que no tengo que estar diciendo, dale al like, suscríbanse, comentarios. Cada uno que haga lo que dé la gana y da gusto que 4.000 personas decidan suscribirse. Lo dicho, gracias por vuestro tiempo, gracias por todo el apoyo y hasta luego.